Mi nombre es María Teresa Aya y no sé si algunos me han visto, pero últimamente estoy dedicada a Caracol, el noticiero Caracol Noticias, para el análisis internacional. Antes de eso he sido profesora toda la vida en temas de relaciones internacionales y sobre todo, como decían mis hijos cuando eran chiquitos, la historia de las guerras, que es el tema, no me pregunten por qué, porque no tengo una respuesta, pero me encanta el tema de por qué el ser humano, a pesar de todo lo que conocemos, aprendemos y evolucionamos, seguimos fascinados de alguna manera por la violencia y metidos en ese tema. Entonces, la historia de las guerras. Y si yo hablo de la historia de las guerras, me da pie para contarles una historia, valga la redundancia, de por qué el tema que me pidió Carlos Marín y la feria de que hablara hoy, las hambrunas. Y tiene que ver con que los franceses, que les encanta la geopolítica de las guerras, llaman las 7 claves de la geopolítica. Cuando uno mira esas 7, las 2 primeras son relevantes para hoy. Y resulta que ellos dicen que nosotros somos, y eso todos lo aprendimos en el colegio cuando éramos chiquitos, parte del reino animal. No somos ni vegetales, ni minerales, ni nada. Somos animales, tan animales como el jaguar, como el tigre, como el león, como cualquiera de esos. Y hay 2 características que rigen el mundo animal. La primera es que el mundo animal es territorial. Y sí, en cada documental que vemos de animales, vemos que los animales marcan su territorio y existe lo que se llama el macho alfa. Se marca el territorio y viene el macho alfa. Y somos también nómadas. ¿En qué sentido? Que si yo estoy en mi territorio y le obedezco a alguien, ¿qué pasa si se me acaba lo que tengo que cazar? El agua, lo que me alimenta, lo que me da mi supervivencia. Pues muy lastimosamente, señor macho alfa vecino, yo voy a pasar a su territorio a quitarle la suya, porque la necesito y ahí es donde viene la diferencia con muchos animales, porque lo quiero aunque no lo necesite. Y son en ese momento que se producen esas imágenes de National Geographic que a todos nos encantan, de por ejemplo los 2 tigres peleándose en el aire y enfrentándose, porque el uno está defendiendo su territorio y el otro está buscando algo en ese territorio. Y eso de alguna manera marca al ser humano en general, y la primera razón por la que buscamos ir al territorio del otro es el hambre. Lo que necesito para sobrevivir, llamémoslo animales para cazar, trigo para hacer el pan o agua. Eso es lo primero que nos motiva a buscar o a mirar el territorio del otro. Y en ese sentido, el hambre y los conflictos han ido de la mano desde que nació el ser humano, desde que somos más de 2 células o 3 o 4 en la Tierra. Y para prevenir eso, entonces empieza a hablarse en el mundo, sobre todo en el siglo XX, de una idea que se llama la seguridad alimentaria. Y es darle a la gente lo que necesita en su territorio para que no tenga que pelear con el vecino por el hambre. O darle a la gente lo que necesita en su barrio para que no tenga que pelear con el vecino del otro barrio que sí lo tiene. Seguridad alimentaria básicamente es darle a la gente lo que necesita cada día para sobrevivir. No es darle más, no es darle menos. Es generarle seguridad, y todo esto de seguridad tiene que ver con un concepto ya más a finales de la historia, siglo XX finales, que se inventaron los canadienses en los años 90. Y es el hombre, el ser humano, tiene derecho a vivir sin miedo en el mundo. Es una categórica básica, lo que ellos llaman la seguridad humana, vivir sin miedo. Y aquí estoy hablando de vivir sin miedo a morirme de hambre. Vivir sin miedo a que mis hijos no tengan que comer o que mis padres no tengan que comer. Es parte de los 7 capítulos, también son 7, ese es como un número mágico, de la seguridad humana. Vivir sin miedo a tener hambre. Pero es automático. Si yo le tengo miedo a algo, siempre va a haber alguien que va a explotar ese miedo y me va a generar inseguridades, y de ahí vienen el hambre como arma de guerra. Porque si de algo le tengo miedo, eso sí, no hay duda que alguien lo va de alguna manera a explotar y a convertirlo en un arma de guerra. Esta cifra me pareció interesante. Todos los días 800 millones, es decir, eso es más o menos un 10% de la población de la Tierra,
Todos los días ese 10% se acuesta con hambre. O no comió bien, o no tuvo para todas las comidas, o no tuvo sino para una. Todos los días el 10% de la gente en el mundo se acuesta con hambre. Pero si miramos la producción de comida y de alimentos en el mundo, sobra la comida para alimentar a ese 10%. No debería entonces existir el hambre. ¿Por qué hay? Y acá es donde viene el juego de las razones políticas, el conflicto, las razones económicas, generar las ganancias que se asocian al tema de vivir con hambre o el hambre como un instrumento de la guerra. Que no es algo nuevo, vivir con hambre no es algo nuevo y que la guerra lo utilice como instrumento es mucho menos nuevo. Todos hemos visto películas, ahora que está de moda el Medio Oriente, y me hice la promesa a mí misma que no iba a hablar del Medio Oriente hoy, pero está de moda el Medio Oriente. Todos hemos visto, por ejemplo, las películas de las cruzadas, en que uno de los grandes temas fue el sitio a Jerusalén, uno de los sitios en la época medieval más largos que hubo. Los sitios consistían en que el ejército del enemigo rodeaba los castillos, la gente tenía unos castillos desde los cuales se defendían muy bien, tenían los huequitos para mandar las flechas, estaban totalmente rodeados por una muralla, muchas veces por un lago lleno de toda clase de depredadores. Pero así como yo prevenía que entraran mis enemigos, si llegaban a sitiarme y pasaba con más frecuencia que no, yo tenía que aprender a sobrevivir con lo que había dentro del castillo, porque tampoco me iban a entrar comida ni nada de fuera. Entonces era un arma de guerra que viene desde ese momento. Nos podemos remontar a Troya. Sitiar las grandes ciudades, los grandes castillos para evitar que el otro recibiera comida. Y tarde que temprano, y se esperaba más temprano que tarde, saliera la gente, abriera la puerta y dijera, me rindo, pero es que tengo que salir por comida. Entonces no estamos ante la invención del agua. Lejos de, el hambre es un arma de guerra y lo ha sido siempre. El problema hoy, o cuál es, no es un problema, yo le veo lo positivo, porque siempre me gusta lo positivo. El tema hoy es que nos damos cuenta, porque es que el sitio de Jerusalén es maravilloso, pero el conde sentado en París, que le llegaban las noticias un año después, bueno, pues ya no se murieron de hambre, ya pasó, ¿qué importa? Se murió hace un año de hambre, pues el mundo siguió girando, ¿qué importa? Hoy tenemos las redes sociales que nos muestran el efecto del hambre en vivo y en directo. Yo no estoy diciendo que me llegue la noticia una hora después. Casi que en vivo y en directo estoy viendo videos de gente que se está muriendo de hambre en el mundo, de hospitales que no dan abasto por la gente con hambre. Eso es lo que ha cambiado. Lo que ha cambiado es el tema de cómo me doy cuenta y de qué me estoy dando cuenta en qué momento. Y acá aprovecho, ¿cómo es que dicen? El doble sombrero que uno a veces tiene en la vida, para hablarles de un periodista italiano que se llama, todavía existe, trabaja con la Universidad de Columbia, Andrea Bartoli. Y Andrea trabaja con un sitio que se llama el SIPA, School of International and Public Affairs. En los años 90, con esta idea de seguridad humana y con los canadienses diciéndonos hay que vivir sin miedo, la gente tiene derecho a educación, a comida, a vivir sin miedo, a hacer lo que es sin miedo en la vida. Empezó a hacer investigaciones sobre qué papel podían jugar los medios de comunicación en todos estos temas de seguridad humana. Y escribió un libro sobre seguridad humana, capítulo hambre y los medios de comunicación, y por qué las hambrunas se convierten en un tema político muchas veces. Y empezó hablando de una fiesta que en Estados Unidos es muy importante, que se llama Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias. Y ese día, quienes en algún momento de la vida hemos vivido uno de esos días allá, lo que hace la persona normal, del común y corriente, durante 24 horas, y no estoy exagerando, créanme que no, es comer, y come, y come, y sigue comiendo, y para 5 minutos y vuelve y come, y se come un pavo gigantesco, y hay 3 postres o 4 postres, y hay papas, y hay arroz, y hay pan de maíz, y hay frutas, y hay 3 ensaladas, y todo eso lo habían comido antes en el desayuno, y comen, y comen, y comen, y comen todo el día, y al final del día es una fiesta que es más importante para ellos que Navidad. Es el momento en que se reúne realmente la familia. Si el 24 de diciembre los hijos dicen, me voy donde la nuera, donde el novio, bueno, lástima, pero está bien, pero no se le ocurra hacerlo en el Día de Acción de Gracias. Es un día de familia, es sagrado, y como digo, solo comen y comen y comen y comen y celebran que están en familia. Y los gringos comen muy temprano.
tipo 6 de la tarde, 6:30, terminan de comer y se ponen a ver el partido de fútbol, el clásico local de fútbol americano, pero el clásico local, sea donde sea que estén, siempre hay. Los pobres futbolistas no comen pavo, eso les toca trabajar y entretener a la gente, digo yo, ese día. Y está siempre un clásico local de fútbol que ellos ven por televisión. Ese día, estoy hablando del año 1992, acaba de ser elegido presidente George Bush. No, perdón, Clinton. Bush era el presidente saliente. Y el presidente saliente normalmente de la primera semana de noviembre, Acción de Gracias es la última, hasta la 3 de enero, cuando toma posesión, no hace nada. Es un presidente que es un adorno para los Estados Unidos. Ya técnicamente nadie le permite hacer nada, el Congreso no le aprueba nada. Está ahí esperando que el otro se posesione y viendo a ver qué le entrega y cómo organiza la Casa Blanca y que quede bonita. Año 92. Estamos en ese momento. Acabo de comerme todo lo que está por comerse en mi casa. Me siento a ver el partido de fútbol, mi marido, y de pronto en el intermedio hay noticias. Y normalmente las noticias son: hoy en la ciudad murieron 3 personas de salmonela, otras 10 están intoxicadas por mal manejo del pavo que se comen, otras están por indigestión, otro porque se cayó yendo a sacar los adornos de Navidad para hacer el árbol mañana, cualquier cosa. Y esas son las noticias del día. Y ahora el partido, ¿sí vieron la jugada? No. En el año 92, las noticias de un canal de televisión que se llama CBS, las daba un señor que se llama Dan Rather, abrió un noticiero diciendo: hoy murieron 80 niños de hambre en Somalia. Hoy les voy a contar de un país que se llama Somalia, en el Cuerno de África, donde se está muriendo la gente de hambre. Hoy fueron 80, fueron menores de edad. No sabemos en la tribu fuera de Mogadishu cuántos, pero eso es lo que pasó hoy. Miércoles, yo me acabo de comer un pavo entero y 3 país de calabaza. Pobrecita esa gente, como que algo de solidaridad le da a uno y uno queda como pensando en el tema. Día siguiente es el origen de lo que conocemos como ese viernes negro donde todo el mundo sale a hacer compras. En ese momento no había internet. La gente literalmente corría a las 5 de la mañana a los almacenes a hacer fila para comprar. Y llegaban a su casa a las 5 de la tarde muertos, agotados, a comerse todo lo que no se habían comido el día anterior y con los brazos así, y en cada brazo 10 paquetes colgando todo lo que acaban de gastar de regalos de Navidad. Y prenden el noticiero a descansar, suben los pies porque han caminado todo el día. Hoy murieron 100 niños en Somalia por falta de comida. Y este noticiero, hablando de la muerte en Somalia y de la muerte por hambre en Somalia, y de que era una guerra entre diferentes tribus y cada guerra utilizaba el hambre como un arma. Yo al de al lado no le voy a dar la comida, pero el de al lado la recibe del otro que no me la quiso dar a mí, entonces a ese tampoco. Y hablaban de un círculo vicioso que se estaba gestando, una guerra civil en Somalia donde lo único que tenían con qué pelear era el hambre. El caso es que llegó diciembre muy rápidamente y el presidente Bush, que como les digo ya, cero poder, esto es un momento en que el presidente realmente no hace nada, ¿qué hizo? Tomó la decisión, casi que por clamor público en Estados Unidos, en un momento en que no había redes, no había estos movimientos sociales de hoy, pero a través de cartas a los periódicos, cartas a los medios de comunicación, cartas a la Casa Blanca, movilizaron todo de manera que el presidente Bush en diciembre, en un momento en que no se toman decisiones políticas, mandó los Marines a Somalia. ¿A qué mandó los Marines a Somalia? A que sirvieran de más o menos cuidadores de las diferentes rutas, que no eran muchas, era una principal, para que la ayuda de Naciones Unidas pudiera entrarle a todas las tribus y le llegara a todas las tribus y repartiera todo lo que era la ayuda de la comida en Somalia. Ahí termina la historia, sí, no, la que nos interesa hoy, porque después veremos que cuando llega Clinton al poder dijo: uy, esto es una maravilla, qué buena idea la de Bush, le funcionó y pretende ganar, como se dice, réditos con avemarías ajenas, y decidió aumentar la intervención en Somalia para enseñarles a los somalíes a vivir en democracia y a compartir. Ya cuando se metió con el tema de enseñarles y decirles cómo hacer las cosas, fracaso total y fue una intervención totalmente fallida. Pero lo que me interesaba rescatar era el hecho de que era una guerra por hambre en la que por primera vez, dice Andrea Bartoli, se movilizaron grandes medios y sobre todo medios muy poderosos, y se movilizó Estados Unidos con los Marines simple y llanamente para calmar el hambre de alguien, el hambre en Somalia. Entonces, no es nuevo, no estamos descubriendo el agua y no les voy a hablar del agua o qué pasa con el hambre en las guerras.
Pero sí, Carlos me había pedido que hablara de Gaza y fue de lo primero que hablamos. Pero además de Gaza, a mí me interesa contarles qué pasa con Sudán, la zona que ahora vamos a ver de África que se llama el Sahel, porque para mí es peor, es mayor la cantidad de gente que muere de hambre ahí, pero ahí no tenemos un Israel fuerte. Algo hablaremos de Ucrania, ahí está Rusia, pero todos estos países, Haití, el Cuerno de África, Yemen, son países donde la hambruna es grave, la gente se muere, son armas de guerra, usan el hambre como arma de guerra, y muchas veces no hablamos tanto de esos países. Entonces, no solamente en Gaza es terrible el hambre, y vamos a hablar más de eso, pero en el resto de África. No se ve bien ahí, porque es muy chiquita y tratar de hacerlo lo menos así que pudiera, pero me pareció interesante tener eso. Hay un instituto que recibe información de 42 ONGs, sumado a Naciones Unidas, 43, y genera un índice de hambre en el mundo. Y esto es lo que utilizan, por ejemplo, para medir el hambre en Gaza. En los últimos meses se ha utilizado. Y también lo utilizan, tienen medición si uno entra a la página de ellos, ICP, para medir los diferentes países del mundo. Y ya les digo dónde está Colombia. Ellos hablan de 5 fases. La primera fase es en la que todos queremos estar. Todo el mundo come bien y tiene acceso a la comida. La segunda fase es lo que llaman el hambre acentuada. El hambre acentuada viene cuando uno deja de comer una comida al día, no porque está haciendo el ayuno intermitente, no, sino porque no tengo cómo comerme esa comida, más bien como 2, trato de que sean mejores, o yo no como una y le doy 3 a mis hijos. En algún momento de ese círculo de la comida en la familia hay alguien o varias personas que dejan conscientemente de comer una comida al día, porque no hay cómo tener 3 comidas para todo el mundo en la casa. Eso lo llaman hambre acentuada. Viene después la frase crítica, que ahí no es que yo deje de comer una comida al día, es que solamente tengo acceso a una comida al día. Y otra vez, no es mi decisión tener eso. Acceso a una sola comida al día. Si yo miro el tema de Gaza, Gaza son 2 millones de personas, más o menos. 500.000 personas, es decir, el 25% del país está en esta fase crítica. 500, y ahí empieza, esa es la base 0 para Gaza. No hay nadie en la fase 1 y no hay nadie en la fase acentuada. Todo el mundo parte del mismo rasero y es que todos comen una comida al día. Y como les digo, 500.000 están todavía en esa fase. Pero hay otras fases. La fase que sigue después es la fase de emergencia, donde ya se tiene que hacer algo porque empieza un daño al cuerpo humano, pues comiendo una sola comida al día, durante varios días al día, que hay varios doctores que me dirán, eso no se hace. Pero una comida al día reiteradamente empieza a dañar el organismo, empieza a dañar la manera en que yo pienso, me empieza a afectar también emocionalmente, mi estabilidad mental, todo. Eso es una fase de emergencia. Todavía hay vuelta atrás, todavía se puede mitigar con suero, con programas, con ayudas, pero estoy en una fase de emergencia. 1 millón de personas en Gaza, de esas 2 millones, está en esta fase, es decir, el 50% del país está en la fase de emergencia. Empezamos, la base era una comida al día, 500. 1 millón simplemente es una comida que comen al día, no que dejan de comer. Y la última fase es lo que se llama la fase catastrófica. La fase catastrófica es cuando el daño al cuerpo humano no tiene reversa. Ya le va a quedar de por vida las secuelas, si es que sobrevive, de lo que es tener hambre en la vida. Y digo yo, si es que sobrevive, porque además acá caben niños que están en procesos de desarrollo, puede sobrevivir o no, pero las secuelas ya no tienen vuelta atrás, irreparables. Y si yo les dije 2 millones de habitantes, 500, 1 millón, pues fácil las matemáticas, 25% de la gente que vive en Gaza, 500.000 personas están en esta fase en la que ya no hay vuelta atrás. Y en esta fase, obviamente, están las personas más vulnerables, las que menos defensas tenían en el organismo, las que están, por ejemplo, los niños porque están desarrollándose y necesitan una cantidad de nutrientes que tal vez la persona de 30 años no necesita. Esto es la última fase, la fase se llama catastrófica porque efectivamente estamos frente a una catástrofe y es en Gaza donde está casi todo el mundo. Ahora hablamos de otros países,
Pero en Colombia, para que no se me olvide, el 13% de los 52 millones de colombianos dejan de comer conscientemente una comida al día. Porque no hay para todos en la casa, porque no alcanza para todos. Hoy en día la cifra, esto según el DANE y Naciones Unidas, 13% dejan de comer una comida al día. Y 2 a 4 millones de personas se acuestan con hambre todos los días. Puede que no dejen de comer una comida todos los días, puede que algunas veces coman más, pero de 2 a 4 millones de colombianos se acuestan con hambre todos los días. Afortunadamente, digo yo, estamos apenas, si es el caso, con un mínimo porcentaje en la fase aguda. Y no hemos pasado ni a crisis, ni a emergencias, ni a catástrofes. Pero es una situación que si yo me devuelvo a como empecé esto diciéndoles 800 millones, el 10% de la población del mundo se acuesta con hambre y sobran los alimentos y se botan, sí es algo en lo que tenemos que pensar más allá de que esto sea el resultado o no de un conflicto o de la guerra para mucha gente. Antes de hablar de los casos específicos, que como les dije son Gaza, África, hasta Ucrania, ¿por qué llegamos a esto si no es por la guerra? Porque hay otras razones que más allá de la guerra que nos llevan a esta inseguridad alimentaria. Me parece interesante hablar de cuáles son estas causas porque también han tenido que ver con conflictos en el pasado. Y tenemos, por ejemplo, el cambio climático. Y si yo les pregunto qué causa el cambio climático, yo creo que la mayoría de ustedes me va a decir qué lo causa. A ver. Los fósiles y todo, el monóxido, dióxido de carbono en la atmósfera. Y cuando uno pregunta ¿y por qué se da eso? La mayoría de la gente me responde, fósiles, combustible, gasolina. Ustedes saben para Colombia cuál es la razón, nosotros cómo contribuimos, por decirlo de alguna manera casi que perversa, al cambio climático. ¿Cuál es nuestra mayor contribución al cambio climático? ¿Cómo se llega? La deforestación. ¿Cómo se llega a la ganadería? La deforestación. Colombia, con lo que más contribuye al cambio climático es con la deforestación, o como dicen en Naciones Unidas, el cambio del uso del suelo. El cambio del uso del suelo significa que ya no es la montaña en la que yo estoy sembrando algo o no, porque hay montañas que no se siembra nada, como donde están los frailejones, y le cambio el uso, quito todo y lo vuelvo, no sé, terreno para vacas. No está mal, lo agropecuario, y lo digo acá en Montería, que tiene una cosa agropecuaria muy importante, no está mal. Y la de Colombia es la menos dañina de otros planetas, de otros países en el planeta. Pero cambiar el uso del suelo tiene unas consecuencias gravísimas, porque genera erosión, se va extendiendo la sequía, cambia los niveles de agua por debajo del subsuelo y cambia lo que se produce en las zonas que sí se mantienen agrícolas, además de que se ven disminuidas. Y eso impacta no solamente la atmósfera, sino impacta la cantidad de comida que tenemos. Y eso ha sido parte de lo que hacen en muchas de las guerras. Por ejemplo, cuando los americanos quisieron irse hacia el Pacífico en la historia del siglo XIX y conquistar todo lo que hoy en día es California, Oregón, todas esas zonas, lo primero que hicieron fue deforestar. Toda la zona que hoy llamamos las grandes planicies en Estados Unidos, en su momento eran un bosque. Y eran un bosque grande. Y lo fueron deforestando con dos objetivos. El primero, llevar ganado. Y hoy tenemos que esos grandes planicies tienen mucho ganado. 2, sembrar trigo. Son grandes productores de granos. Y 3, quitarle a los indígenas la manera en que se alimentaban, su hábitat natural y, por ejemplo, disminuir la cantidad de búfalo, que era para ellos una comida importante, sabiendo que eso en un mediano plazo iba a acabar con la población indígena y ese era un objetivo importante. Porque es que Estados Unidos en el siglo XIX declaró literalmente la guerra contra la nación indígena. La consideró una nación separada a la que ellos estaban creando y con la cual estaban en guerra. Entonces, todo esto se ha utilizado para la guerra. Cambio climático, entonces les dije, es algo que afecta todo lo que es la producción de comida y que estamos viendo afecta a la guerra. Lo otro es la geopolítica, ya hablamos de eso, la pobreza y los desperdicios. El hecho de que sobre comida y no sepamos qué hacer de eso, con eso. Pero volviendo al tema de la guerra, que es el que me dijeron entonces, acá hay 3 cosas, porque yo meto el cambio climático con los conflictos.
Porque además, si les dije que el hombre es nómada por naturaleza, lo primero que hace que yo vaya y pelee con mi vecino por comida es el cambio climático. Y el cambio climático ha generado todas clases de estas migraciones. Lo vemos en la Biblia muchas veces, cuando hablamos de las migraciones, sobre todo en el Antiguo Testamento. Lo vemos, hay una tercera causa que es interesante del cambio climático, que se llama basma. ¿Ustedes saben qué es basma? Basma es la naturaleza, porque en la naturaleza y el cambio climático es un fenómeno que viene dándose desde que la Tierra existe, a otras velocidades y a otras temperaturas, pero viene dándose. Basma es, por ejemplo, cuando los volcanes explotan y lanzan esa gran nube de cenizas sobre la Tierra, afectan lo que puede ser la agricultura debajo de esa gran nube de cenizas. Hace, yo diría que unos 15 años, en el sur, hubo una gran explosión de volcanes entre Argentina y Chile. El país más afectado que disminuyó su producción de carne, porque viven de la carne, fue Uruguay, que tuvo una nube de cenizas encima durante cerca de un año en el que no produjeron ni vino ni cabezas de ganado. Todo se vino al suelo. Un país muy chiquito, 3 millones de habitantes, se vio muy afectado por eso. Entonces, muchos de ellos, por ejemplo, migraron a Argentina. Ahí no es un tema de conflicto. El siglo pasado, mediados del siglo, hubo 2 explosiones simultáneas de volcanes. Uno en Islandia, otro en Finlandia, al mismo tiempo. Y la nube terminó parándose y bloqueando a Irlanda. Por los vientos, por lo que sea, se mantuvo mucho tiempo sobre Irlanda. ¿Y ustedes han oído hablar alguna vez de la hambruna de la papa en Irlanda? La hambruna de la papa, una de las múltiples razones que tuvo fue esta nube de cenizas encima. Enfrió la atmósfera de manera que no se dio la suficiente cantidad de papa y comida para que la gente sobreviviera, lo que generó una migración gigantesca a Estados Unidos, sobre todo a Boston. Y allá llegaron por cuenta de un volcán que explotó en Finlandia, a buscar una mejor vida. Somos nómadas. Esos son ejemplos pacíficos de esta migración que se da por cuenta del hambre. Pero cuando es forzada, porque yo le quito a alguien el derecho a sobrevivir, estoy generando violencia. Y eso es en donde vienen los conflictos en estos temas. Entonces, como les decía, en la guerra el tema de los conflictos no es nuevo y ha existido desde épocas ancestrales. Como les digo, no hay sino mirar la Biblia. Y antes de hablar de Gaza, entonces ahora sí les voy a hablar de lo que es esta zona de África, el Sahel. El Sahel es esa línea roja que cruza África del Atlántico hasta el Mar Rojo. Y es una zona que, si yo la miro desde el tema, como les dije al principio, que me apasiona la historia de las guerras, es una zona de conflicto. Todos esos países han visto toda clase de conflictos en los últimos años. Burkina Faso, que se ve solo la puntica ahí, pero es parte importante del Sahel, ha tenido 7 golpes de Estado en 5 años. Tenemos a Niger, todos estos son terriblemente conflictivos. Sudán es tal vez el más conflictivo de todos. Sudán es un país donde al día, por cuenta del conflicto, todos hemos oído hablar de Gaza, estábamos hablando de si es catastrófico o si es una situación aguda de hambre. En Sudán tiene 12 millones de desplazados internos por culpa del hambre, que están en una situación entre crítica y de emergencia. Son 12 millones de personas. Obviamente Gaza es un lugar chiquito con un máximo de 2 millones, pero aquí tenemos 12 millones que están en la fase 3 y 4 de la estadística del hambre en el mundo. Y varios de ellos ya están en una etapa irreversible, pero las cifras que dan son sobre todo 3 y 4. 12 millones de estos desplazados internos, más de 6 o 7 desplazados a Chad y a los países de al lado. Y donde esta es la cifra que a mí más me impacta del conflicto en Sudán, del que poco hablamos, que es una guerra civil. Una guerra civil que empezó, y ya les doy la cifra que les dije, una guerra civil que empezó, había un dictador terrible, Bashar, y todos lo querían sacar. Y se unieron unas guerrillas que habían trabajado con él, pero se voltearon y le dieron la espalda, puro antes de la pandemia. Se unieron con unos del ejército que tampoco estaban muy contentos. Mucho el enemigo, mi enemigo es mi amigo, ya no me gusta, unámonos, y lo sacaron en el año 2019. Vino la pandemia, vino todo esto, se hicieron un acuerdo, dijeron vamos a cogobernar, perfecto, ¿quién va a ser el presidente y quién el vicepresidente? No, yo quiero ser el presidente, yo también, y no se pusieron de acuerdo.
Y no solo no se pusieron de acuerdo, sino el general de las fuerzas del ejército establecido en Sudán le dijo al otro: yo debería ser el presidente porque yo soy el legítimo, el ejército establecido. Usted no solo debería ser el vicepresidente, sino que todas sus fuerzas rebeldes deberían integrarse al ejército y ya. Y el otro dijo: si yo me integro al ejército, ¿significa que todos recibimos órdenes de usted? No existe la más mínima posibilidad. Y ahí estamos en guerra civil otra vez. Una guerra civil en la que, ¿por qué nos importa a nosotros en Colombia más allá del hambre hoy en día acá? Más de 400 mercenarios colombianos peleando esa guerra hoy en día. En Sudán. El mayor número de mercenarios colombianos hoy no está en Ucrania, está en Sudán. Contratados por los Emiratos Árabes Unidos, que son amigos del señor, no ejército legítimo, sino del otro. Sí, exactamente. Al-Mati, que es el otro, el de las Fuerzas Rápidas de Acción, se llama el grupo, entre comillas, guerrillero Sudán, es patrocinado por Emiratos Árabes Unidos, que son quienes contratan a los mercenarios colombianos. ¿Qué le interesa a un país petrolero como Emiratos Árabes Unidos en Sudán? El oro. Hay muchos minerales y sobre todo hay una gran cantidad de oro hoy en día bajo el paraguas de lo que llamamos minería ilegal, porque están todas controladas por este grupo guerrillero que no es el Estado. Entonces, técnicamente, cuando uno lee las noticias y ve el tema, le van a hablar de minería ilegal. Al-Mati, las fuerzas de acción rápida están ahí. ¿Cuál es el papel de los colombianos? Vigilar las minas de oro. Proteger las minas de oro y no dejar que nadie se acerque. Pero si yo estoy ahí, tengo trabajadores ahí y esto, el hambre. Porque uno, no dejo que nadie trabaje, que no sea la gente, muchos de ellos vienen de otros países. Dos, están dividiendo el país, acá no se ve mucho, pero si puedo trazar una línea, la trazo como por acá, por la mitad, hacia este y oeste. Y en un lado hay comida y en el otro lado no hay comida. Y yo no dejo pasar a los otros. Entonces, ahora sí la cifra que les dije, ¿por qué Sudán lo puse de primeros? Porque Sudán, obviamente tiene más gente que Gaza, pero en Sudán el promedio de gente que muere al día por hambre, literalmente por hambre, es 65 a 70 personas. ¿Cómo? Es medio desértico, sí. Es la parte sur del Sahara. Entonces, 65 a 70 personas al día mueren literalmente porque no comieron lo suficiente y ya están en esta situación catastrófica de hambre. Promedio, un día pueden ser 75, otro día serán 30, pero todos los días muere gente por el hambre en Sudán. Entonces lo puse primero por eso. ¿Y por qué no sale más allá de los mercenarios colombianos cuando le dieron al avión de Emiratos Árabes o cuando se muere uno de ellos y hay que repatriarlo a Colombia? ¿Por qué no hablamos de Sudán? La única respuesta que se me ocurre a mí es porque en Sudán no hay grandes intereses. Emiratos Árabes es muy importante. China apoya a las fuerzas del gobierno, pero China es muy pragmático y cuando ve un conflicto de estos más o menos se mete con pinzas. Ellos son supremamente pragmáticos, contrario a lo que podamos pensar muchas veces. No tenemos grandes intereses económicos, uno, y está lejos. Yo no sé si, pero es que Gaza está lejos de Colombia, Ucrania también, está lejos de nuestro corazón. De alguna manera, cuando uno habla de Gaza, tenemos una población palestina importante en Colombia. Cuando uno habla de Ucrania, pues es Europa y están los rusos detrás. Hay una cercanía porque a lo mejor nos puede afectar, pero con Sudán tenemos muy pocos vínculos, como tenemos muy pocos vínculos con África. Y el problema de África también es un problema gigantesco de hambre. Que no tiene el sexapil antisemita. No tiene ninguna clase de sexapil, antisemita, grandes países, los 5 del Consejo de Seguridad, ningún sexapil, los pobres sudaneses. Claro, el Sahel. Esa franja roja es conflicto y hambre, como lo que la define, y eso es dramático. Entonces, los Sudán, ahí están las cadenas de suministro, el desplazamiento. China, como les digo, es perfectamente pragmático, no se mete en estos temas para nada. Por el contrario, les vende, por último que puse ahí, cooperación técnica que les ayuda a desarrollar la agricultura, porque eso va en beneficio de ellos.
Y es que el ser humano, si les digo territorial y nómada, tiene algo también de egoísta en sus momentos de supervivencia. Si yo hablo, y tarde que temprano va a llegar a Gaza, el otro gran tema que nos tiene con hambre, o que puede tener a la gente con hambre ahora, es el tema de los aranceles que decidí meter acá, que es un tema mucho más político que comercial. ¿Afecta por qué? Obviamente porque aumenta el precio de las cadenas de producción y el producto final, que muchas veces es comida. Si pensamos en el maíz, y por eso la foto es como más de maíz que otra cosa, es uno de los alimentos donde más transformaciones genéticas ha habido, pero también de los que más exporta, se importa y de los que más depende el ser humano. Y si yo afecto las cadenas de producción, sea el costo del combustible del barco, de los contenedores, la producción de contenedores, el rastreo de los contenedores y todo el sistema satelital, en fin, todo va a impactar en el producto final. Y eso, uno de los temas que impacta son los aranceles. Entonces lo puse porque la palabra está de moda, por alguna razón está de moda hablar de aranceles. Y los aranceles, y esto me sirve hoy, sobre todo más que otros días, después de una mañana bastante agitada que hemos tenido en Colombia, el tema de los aranceles es un tema que para el presidente Trump es político, no es un tema económico. Él lo lanza, sí, como un tema económico, Estados Unidos grande otra vez, y el productor americano, y lo que vamos a vender, y lo que comemos. Pero cuando uno revisa la lista de los aranceles, su problema con las personas de altos aranceles es político. A China no le ha puesto tantos aranceles como le puso a Brasil o a la India. ¿Qué pasó con Brasil y con India? Con Brasil, el tema de BRICS, le molesta enormemente BRICS, lo odia, el tema de los BRICS. Para mí los BRICS son ese nuevo mundo que está gestándose. Antes era Estados Unidos, Unión Soviética, estamos en el siglo XXI, entonces hablemos de Estados Unidos y el nuevo conglomerado, que es lo que no le gusta, que es donde están varios países. Por ejemplo, en BRICS está Irán. Hay varios países que no le gustan. Entonces, y Brasil es el líder de BRICS hoy en día. Entonces, Brasil no le gusta, pero en Brasil está Bolsonaro. Y resulta que a Bolsonaro le están haciendo un juicio político. ¿Por qué? Por incitar a su gente y de alguna manera armar todo para que en las elecciones, cuando ganó Lula en el 2022, se dijera que hubo fraude y que eran elecciones no reales y que no se debían aceptar. Armó todo, allanó el camino, llegó enero del 2023 y se tomaron Plan Alto, que es donde está la Cancillería, es donde está el Palacio Presidencial, todo. ¿Quiénes los partidarios de Bolsonaro diciendo no a Lula porque eso fueron elecciones ilegítimas y fraudulentas? En Brasil lo cogen, le hacen juicio y lo acaban de condenar. Cualquier parecido con lo que pasó el 6 de enero del año 2021 en Estados Unidos con los seguidores del presidente Trump en el Capitolio es un simple parecido. Pero Trump se identificó con Bolsonaro, además son amigos, y dijo, esto es una cacería de brujas, las elecciones fueron tan fraudulentas como las que hubo en Estados Unidos en el 2020, y este gobierno es un gobierno que simplemente no entiende esos temas, castiguémoslo con aranceles. No lo hace explícito, pero es el mensaje detrás de los aranceles. El tema de la India. El tema de la India, ¿por qué los aranceles a la India? Que porque compra petróleo producido por Rusia. Uno de los mayores compradores de petróleo de Rusia, a pesar de las sanciones, es Emiratos Árabes Unidos. Y ustedes van a decir, pero Emiratos produce petróleo, es un país petrolero. Sí, pero digamos una cifra fácil. Petróleo está a $100 barril. Yo, Emiratos, le compro a los rusos en $98. Gracias, señor Emiratos, por comprarme a pesar de las sanciones. Todo me sirve, bienvenido, no hay problema. En Emiratos uso ese petróleo para mi consumo interno dentro de Emiratos. Y el que yo produzco lo vendo a 100. Es un negocio redondo. Entonces, si fuera solamente el tema del petróleo, otra sería la historia. Lo que pasa es que Trump ha dicho que él solucionó 7 grandes conflictos del mundo, 8 si le sumamos a Gaza la semana pasada, según él. Quedémonos en 7, uno de los cuales es el conflicto India-Pakistán, es un conflicto que lleva más de 70 años. Y se reunió con ellos y les dijo, ya, ustedes, porque en mayo tuvieron otra vez una escaramuza por ahí, se dispararon unos misiles, va y vienes, y la gente, no, ya, paren. Bueno, está bien, esta vez paramos, como lo han hecho ya 7 veces.
Dijo, solucioné el conflicto de 70 años. Pakistán le dijo, gracias, sí señor, hablemos de cómo comprar armas y de qué vamos a hacer juntos, y además usted es un genio y se merece el Premio Nobel de la Paz. Trump se volteó y le dijo a Modi, el primer ministro de la India, bueno, ¿y su firma para acá, para el Premio Nobel de la Paz? Es que yo no he renunciado ni a mis intenciones sobre Cachemira, que es la causa de la guerra entre estos dos países. No estoy de acuerdo con que Pakistán se quede ni con el status quo ni nada, y no creo que el Premio Nobel de la Paz por ahora sea un tema, señor presidente. Ah, bueno, perfecto, 50% aranceles. El tema es político. ¿Y por qué hago énfasis en que es político? Porque todo lo político es negociable en la vida. Y cuando todo es negociable, los aranceles, que vuelvo al tema, impactan en la estabilidad del mercado, en el acceso a comida, en las cadenas de producción y en el costo final de la comida, es un tema que es negociable. Lo que pasa es que hay que tener, como todo, voluntad para negociar. Ahora sí, entonces el tema central, que era Gaza y el hambre. Ya les di la cifra, 500 millones comen una sola vez al día. Dejan de comer. Comen una sola vez al día. 1 millón están en una situación crítica, pero todavía alguna reversible. Y 500 ya están en una situación no reversible o muerte por hambre. Es decir, el 25% de la población en Gaza. ¿Por qué? ¿Por qué el hambre en Gaza? ¿Qué es lo que pasa? Gaza siempre ha tenido hambre. Gaza, desde que se crea el Estado de Israel, es una zona donde, primero, ¿quiénes habitan en Gaza? Se crea el Estado de Israel y ahí llegan los millones de desplazados de los diferentes lugares de lo que hoy es Israel, que vivían en lugares que le dieron a Israel, se fueron a vivir todos a Gaza. Viene la guerra del año 67, en la que Israel se toma Gaza, se toma el Sinaí, los Altos del Golán y varios otros territorios. En el año 78 negocia en Camp David y en el 79 con Jordania y Egipto. ¿Qué negocia con Jordania y Egipto en el año 79? Lo que ellos llaman tierra por paz. Yo le devuelvo sus territorios y ustedes firmamos un acuerdo de que nunca más van a atacar el Estado de Israel y van a reconocer que Israel tiene derecho a estar en el Medio Oriente. Egipto le dice que sí, tiene otros temas más importantes, dicen ellos, y acá es interesante. Jordania le dice que no en ese momento, lo hace 10 años más tarde, en el 89-90, cuando viene Arafat. Pero Egipto le dice que sí en ese momento y recibe el Sinaí, y pegado al Sinaí recibe la Franja de Gaza. Y Egipto se voltea y le dice, no, señores Israel, muchas gracias por el Sinaí, eso era todo lo que yo quería, yo trazo mi frontera acá, ustedes quédense con Gaza. Aquí hay dos versiones que tienen que ver con el hambre. Es una zona que no produce nada. ¿Por qué no la quiso Egipto? De palabras para afuera, digo yo. Egipto dijo, no queremos a los palestinos acá, porque recibirlos sería quitar una de las razones más fuertes que tenemos para que exista un Estado palestino, su población. Sería darle a la población palestina un estatus, una ciudadanía, unos papeles, y entonces ya no tendrían por qué tener su propio Estado y no vamos a hacerles ese daño. La otra versión es que aquí, ya desde ese momento, lo que había en Gaza eran todos estos refugiados, y uno entiende, sí, el tema de los refugiados genera un resentimiento terrible, genera violencia, y estaban siendo muy adoctrinados por en ese momento los hermanos musulmanes de Egipto en un tema de violencia yihadista. Todo esto para decirles que es una zona que siempre ha sido violenta, en los últimos 50 años es una zona de violencia, de la que todo el mundo se ha lavado las manos y que desde hace 50 años recibía y vivía de la ayuda humanitaria. Desde hace 50 años la UNRWA está en Palestina, Naciones Unidas, la Misión Especial para Palestina, World Relief, ayuda para el hambre. Está, antes de la guerra, Gaza vivía en promedio 600, puse más de 500 porque a veces no eran 600, pero en promedio 600 camiones diarios de ayuda y de comida que entraban. Y de eso vivían. Una zona muy pobre, sí, que dependía 100% de la ayuda extranjera y de Naciones Unidas para comer. Ya había problemas de hambre, ya había gente que solo comía una vez al día. Las cifras no eran las de hoy, pero era una zona abandonada por todo el mundo. ¿Qué hizo la guerra? La guerra puso la lupa sobre eso. Porque como les dije antes, hace 600 años el señor en Francia se enteraba de que
su rey había muerto en Jerusalén en un sitio, no había muerto, había sitiado a la ciudad sagrada durante 2 años. Bueno, y el mundo siguió, la ciudad sagrada está ahí, el Santo Sepulcro está ahí, qué bueno. Aún en la guerra de Vietnam, la gente se enteraba una semana después de los grandes bombardeos. Bueno, murieron 10 americanos, pero eso fue hace 10 días, ya la familia estaba en otra etapa. Pero verlo en vivo y en directo nos cambia nuestra percepción de lo que está pasando. Y no solo eso, sino que hoy tenemos la tecnología, el raciocinio, la cabeza, pienso yo, para entender que el hambre no debe ser un arma de guerra nunca, en ningún momento, bajo ningún pretexto y con ninguna excusa. Por eso, la Corte Penal Internacional declaró, cuando hizo sus estatutos, le dedicó un artículo aparte a decir, el hambre como arma de guerra es inmoral, es ilegal y va a ser penalizado, criminalizado y perseguido por la Corte Penal Internacional. Y así lo es. Ahora, el problema de la Corte es que no todo el mundo es miembro de la Corte. De 193 países, solo 127 son miembros de la Corte. El resto no acatan lo que diga la Corte. Si la Corte dice no usen el hambre, eso no es conmigo. Eso no me lo están diciendo a mí. No acatan los resultados de la Corte, no acatan sus decisiones y no están de acuerdo con sus reglamentos y sus leyes. Y entre esos tenemos a países tan importantes como Estados Unidos o Rusia. Y también está Israel. La mayoría de los países africanos, de 54 países africanos, más del 90% no son miembros de la Corte Penal Internacional. Lo eran en un principio, esto es interesante, pero se dieron cuenta muy rápidamente que de los 11 casos que han sido exitosos y que ha habido condenas en la Corte Penal Internacional, 8 son de África. Entonces dijeron, no, a ver, esto la tienen ensañados contra nosotros, eso no sirve, eso es un arma que va en contra, es un organismo creado para ir en contra de los intereses de África. Entonces todos se retiraron. Y ahí caben algunos países árabes. Los árabes tampoco son miembros. Es decir, es muy complicado. China no es miembro. Entonces, Corea del Norte obviamente no es miembro, Irán tampoco. Pero si yo estoy ahí y digo, dependo de un organismo para que me diga el hambre no es un arma de guerra, en el que los que utilizan el hambre como arma de guerra no creen y no son miembros, pues ahí tengo un problema grande. Yo tengo que buscar otra manera de hacer visible el hecho del arma de guerra. Y no puedo quedarme en ese momento pensando solo en que la Corte Penal va a hacer. Entonces es muy complicado. En Ucrania el tema es más económico, tiene que ver sobre todo con la flor del girasol, el aceite de girasol y el trigo. Ucrania, desde el siglo XIX, ha sido 2 cosas para la Unión Soviética, para el Imperio Ruso, Unión Soviética, Rusia. 2 cosas. Siglo XIX, empiezo por la que no tiene que ver con hambre. Eran muy importantes en la revolución industrial. Todo lo que es la zona invadida hoy, el Donbass, todo, el 100% de la zona invadida hoy, eran las minas de carbón más grandes que tenía el Imperio Ruso en su momento, en que la revolución industrial usaba el carbón para los trenes, los barcos, para todo. Entonces se volvió supremamente importante por eso. Y lo segundo, se dieron cuenta que en las estepas crecía mucho trigo. Trigo que después de la Unión Soviética, y la Unión Soviética utilizó a Ucrania, pero no alcanzo ya a hablar de eso, utilizando el hambre como arma de guerra. En un momento en que Ucrania quiso independizarse, Stalin mató millones de ucranianos a punta de hambre en los años 30. El amor, y fue terrible. La gente escribe de eso, hay libros de eso. Rusia lo trata de cubrir diciendo que eso no pasó nunca en la historia de Ucrania, pero fue cierto. El trigo, y si yo les digo cómo los mataba de hambre, todo lo que producían, y era como una especie de mini granero para la Unión Soviética, pero es que todo lo que producían no dejaban que los ucranianos lo probaran, lo cosechaban, lo cogían y todo se iba para Rusia, y los ucranianos se quedaban en ceros, y literalmente se morían de hambre, trabajando la tierra, cosechando, y mandándoselo todo a Rusia, por política de Estado. Ellos no comían nada. Y ahí donde lo comieran porque los mataban no de hambre, sino por robarse la comida. Entonces, ha sido dramático en Ucrania el tema del hambre. Ellos tienen eso en la cabeza. El chip del hambre lo tienen. Es gente, hablaba el otro día con una ucraniana y me decía que hasta el sol de hoy, por ejemplo, ella se desayuna medio huevo duro.
Entonces le pregunté que cómo va así que medio huevo. Entonces lo primero que se me viene a la cabeza, colesterol, dieta, ¿cuál es la dieta del medio huevo? Esa no la conozco. Me dijo, no, es que yo crecí con un abuelo que los huevos eran preciosos. Entonces se comía medio hoy y medio mañana porque no había uno al día. La dieta del medio huevo les generó, todavía tienen eso en la cabeza y tienen hambre y son muy conscientes del tema. El trigo hoy, después de que se alimentan ellos, porque ellos son conscientes de eso, se lo venden la mayoría a los países árabes y acá volvemos a Gaza. Porque acá están países como Egipto, ayuda que llegaba a través de Egipto, llegaba a Gaza y lo vendían. Ustedes, todos hemos comido comida árabe, creo que es de mis favoritas en el mundo, realmente me encanta. Pensemos qué sería la comida sin trigo. No hay pita, no hay kibe, no hay nada, no hay muchas cosas. Todo, tabules sin trigo pues no se puede. Se volvió una especie de tomate, cilantro, no. El trigo es importantísimo. El 90% del trigo que llegaba a esta zona y que Egipto después mandaba a Gaza venía de Ucrania. Y con la guerra, hasta ahí llegó el trigo. Porque no tenían cómo salir. Entonces lo que se negoció a través de terceros países, Turquía fue clave en esto, fue todas esas rutas que vienen de Ucrania para el trigo, lograr sacar trigo que estuviera exento de los bombardeos de Rusia. Se hicieron acuerdos. El pasaje, el salvoconducto para los grandes graneros, los barcos que transportan el trigo. Obviamente no están llegando a todos esos países, pero por lo menos al Medio Oriente sí están tratando de llegar ahora. Es decir, el hambre en la guerra tiene toda clase de aristas. No solamente es hacer que se mueran de hambre, como pasó en Ucrania, como está pasando en Gaza, como está pasando en Sudán, sino como veíamos a través de los aranceles y de temas que no son de guerra per se, pero sí son temas conflictivos que nos llevan a que una población a la que seguramente no le estamos viendo la cara se esté muriendo de hambre. ¿Y por qué digo yo que no le estamos viendo la cara? Porque cuando se la vemos a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de las películas, nos cambia el chip en la cabeza. Entonces, desafortunadamente, siglos y siglos y siglos después de todo esto, ¿qué es lo que queda con el hambre? El hecho que tenemos que ser conscientes. El hecho que hay que tomar conciencia de que así como decimos, hay reglas para el uso de las armas nucleares que salieron después de Hiroshima y Nagasaki. Hay reglas para el uso de las armas químicas y biológicas en el mundo, sobre todo después de la Primera Guerra y de la Guerra de Vietnam, el Napalm, todo eso, donde hay toda clase de protocolos muy estrictos de esto es una violación del sentido de las armas, no se puede, ni las armas nucleares, ni las armas químicas, ni las armas biológicas, eso es un límite, hay que poner el límite de la guerra, si es que esto tiene sentido, en algún lado. Lo mismo hay que empezar a pensar con el hambre. El hambre no puede ser un arma de guerra y tiene que haber protocolos, que es lo que trata de hacer la Corte Penal Internacional, que limiten y prohíban su uso como se hace con las armas de destrucción masiva y las armas nucleares. Pero desafortunadamente ahí, por alguna razón, el egoísmo del ser humano nos está ganando y nos parecemos más a los tigres de los que les hablaba al principio que a los animales que son capaces de convivir de alguna manera en la naturaleza al mismo tiempo. Y ahí nos estamos quedando literalmente cortos. Y yo no traté, Carlos, de buscar un final más feliz para la presentación, pero mi única conclusión es que nos estamos quedando cortos como seres humanos. No tengo nada más que pensar en este momento y estamos desaprovechando un momento con las redes sociales y con mucho que podría ser distinto.